Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo les quiero empezar platicando la historia de Pedro. Pedro es un asegurado de uno de nuestros agentes, pertenece a una colectividad. Él empezó a tener dificultad para respirar y inmediatamente se sintió muy nervioso porque sabe que hay una pandemia. Sabe que el COVID existe, sabe que el COVID es una enfermedad que puede convertirse muy grave y él, como una persona con sobrepeso y con diabetes, estaba particularmente preocupado. Desafortunadamente, su enfermedad progresó en una forma muy adversa y acabó siendo hospitalizado. No pudiendo respirar bien, teniendo tremendos dolores de cabeza y temperaturas elevadísimas. ¿Qué sucedió? Se le indujo un coma para que pudiera estar en su recuperación, intubado, y después de poco más de 2 semanas de hospitalización en terapia intensiva, lograron recuperarlo y está en estos momentos de recuperación en hospital. La cuenta hasta ahorita de solamente gastos hospitalarios asciende a 1.7 millones de pesos. Afortunadamente, cuenta con un seguro de gastos médicos, pero no exime de que tenga que cubrir el deducible por una parte y por otra parte el coseguro en su tope, que en el combinado son más o menos 60,000 pesos y otros 30,000 pesos de gastos no cubiertos por la póliza. Esto es lo que estamos escuchando nosotros cada día más frecuente. Y lo que queremos aprovechar este espacio es para platicarles a ustedes qué es lo que estamos viendo y qué diálogo creemos que vale la pena tener con nuestros asegurados, particularmente en este caso con las empresas. Es la primera parte de lo que les vamos a platicar el día de hoy. Y la segunda parte es dejar que el doctor Cravioto, que coordina a nuestros médicos de campo, el doctor Cravioto es nuestro director de campo, médico de campo, como bien lo decía Dani, también socio de Rigma, y nos va a platicar un poco lo que estamos viendo en la calle, qué debemos nosotros de estar muy conscientes, porque hay dos puntos muy importantes que necesitamos enfocarnos para agregarle valor a nuestros asegurados o prospectos. Por una parte, la prevención, que cuenten con el mejor seguro que pueden contar, y por otro, la remediación de un siniestro o reclamación que pudiéramos tener. ¿Okay? Entonces, eso es un poquito lo que les vamos a platicar ahorita y quiero arrancar con un poquito de información de qué estamos viendo, ¿no? Primero que nada, COVID, altísimamente contagioso. Se hizo hacia finales de abril, hace aproximadamente un mes, un estudio masivo de cerca de 1 millón de personas en Nueva York, en Manhattan, en la isla de Manhattan, y de ese millón de personas, el 21% de la población mostraba tener el anticuerpo del COVID. 1 de cada 5 estaba contagiado, ¿no? 80% no tiene síntomas graves, ¿no? Se puede hacer con aislamiento, se puede atender con aislamiento, paracetamol y demás. Nos platicará el doctor un poco más en detalle en esa parte. Pero sí el 20% de esa población, de 1 en cada 5, ¿no? Sí requiere hospitalización y de ese 20%, 15% es una hospitalización y un 5% son casos que se vuelven críticos, ¿no? Muy importante y muy relevante para nuestros asegurados personas morales. El IMSS dictaminó el coronavirus como una enfermedad de trabajo. ¿Qué significa esto para nuestros asegurados o prospectos? Que el coronavirus, si tuviéramos un caso en la población y el IMSS decide asociarlo al trabajo, significaría un incremento en la tasa de riesgo, potencialmente hablando, para nuestro asegurado, que sería un incremento en la cuota patronal de 1.5 sobre la nómina anual de la empresa entera, ¿no? Grupos muy grandes se vuelve un monto súper relevante que puede tener un impacto muy fuerte para nuestros asegurados. Esta imagen es algo que ahorita no estamos viendo, ¿no? Camas disponibles. Hemos tenido casos que han pasado más de 12 horas en coordinación con aseguradoras, con el doctor BTG, buscando e identificando dónde podíamos colocar y dónde pueden los hospitales recibir a los asegurados que empiezan a presentar un cuadro de COVID. Es un tema muy fluido, cambia hora con hora, y es algo que nos ha ayudado mucho para agregar valor y tranquilidad a nuestros asegurados. Poder darles ese apoyo, esa coordinación con las distintas aseguradoras que trabajamos en estos médicos para encontrar una cama, que es esto, ¿no? Que no estamos viendo. Sabemos de casos ya de gente que estuvo buscando diferentes hospitales y sanatorios que tuvieran disponibilidad, no encontraron a las 16 horas una cama y la mujer desafortunadamente pereció.
no es asegurada nuestra, simplemente estamos haciendo referencia a noticias. En esta gráfica, trataré de no meter muchos números, son datos de las personas aseguradas, las reclamaciones a las aseguradoras, el último dato publicado por la AMIS este jueves pasado, 18 de mayo. Lo que estamos viendo en la línea azul es el número de personas aseguradas con COVID. Y hay que tener en cuenta que son los que reclaman el seguro. Es decir, son los casos que requieren una hospitalización, no que requieren una consulta y un poco de paracetamol, ¿no? En la línea naranja, lo que estamos viendo es el monto promedio de reclamación por coronavirus, y lo que estamos aquí enalteciendo es que es un promedio que va subiendo, ¿no? Entonces, si bien empezó abajo de los 300,000 pesos en promedio, ahorita ya estamos acercándonos a los 500,000 pesos en promedio. La lógica de esto es muy sencilla. Las personas ingresan al hospital y conforme van pasando tiempo, los siniestros van acumulando gastos, ¿no? Los siniestros que tienen indicio a cerrarse con nosotros han oscilado desde cualquier punto de 120,000 pesos, un caso sencillo, hasta 1,800,000 pesos, perdón, y contando de un caso más complejo, ¿no? Punto muy importante, el acceso a la salud privada puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Dos datos muy importantes. La tasa de mortandad de las personas aseguradas, y recuerden, esa tasa es de las personas que reclaman a las aseguradoras con COVID, ¿ok? Es el 5%. La tasa de mortandad a nivel nacional se encuentra por arriba del 10% sobre los casos reconocidos. Más allá de eso, el doctor Moreno, líder de epidemiología del ABC, ha tratado 163 casos, último dato publicado, y solamente han tenido 3 fatalidades, ¿no? Dista mucho la atención que se puede generar, la respuesta y la prontitud de una atención. Es decir, tener un seguro que permita a un grupo de colaboradores acceso a la salud privada puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, ¿no? Algo muy importante, esto es un poquito yendo para futuro, ¿qué vemos? Va a haber una crisis económica, es inevitable, el PIB ha tenido un decremento muy fuerte, el desempleo ha ido en crecimiento muy acelerado. ¿Qué va a pasar? Muchos grupos van a tener desvinculaciones de personal, que es muy importante como asesoría, por lo menos tener diálogo con nuestros asegurados, identificar que estos casos cuenten con una conversión a individual o algún vínculo de salida. ¿Por qué? Porque lo peor que le podemos hacer a un colaborador es tener que cortarlo, eso es una realidad económica, y en la separación dejarlo sin cobertura y sin dinero. Si esa persona se llega a contagiar, solamente tiene pocos meses de cobertura del IMSS antes de entrar en desempleo y no tener acceso al IMSS y quedar perfectamente desprotegido. Y no sabemos cuántos meses más nos faltan en esta contingencia. Entonces, con todo esto en mente y con todas estas preocupaciones, que son puntos que nosotros consideramos muy relevantes para generar un diálogo, una plática con nuestros asegurados, nosotros identificamos 4 principales soluciones que podemos generar para apoyar o hacer frente a esta contingencia como agentes, como asesores, ¿no? A priori. ¿Qué estamos viendo? Primero que nada, para un grupo, una empresa, siempre la solución óptima, hablando de cobertura, va a ser una póliza de gastos médicos grupales. Si es un grupo nuevo que hoy en día no cuenta con el seguro, es muy importante validar que sea una de las aseguradoras, como lo es Zurich, que en gastos médicos no está poniendo un periodo de cadencia o de espera de 30 días para personas nuevas, ¿no? Lo último que queremos es colocar un seguro, vender que cubrimos COVID, y si algún colaborador en los primeros 30 días tiene un COVID, estaría excluido, ¿no? Muy importante esa parte, es el seguro que nosotros consideramos el más amplio y también en la misma forma puede ser el más costoso. Otra alternativa, que es un producto que nosotros ayudamos a diseñar junto con Seguros Sura, es el Alas Azules. El Alas Azules tiene muchas virtudes, es un seguro de gastos médicos de red cerrada, con red hospitalera, llamémosla nivel C, sin coaseguro, con un deducible de solo 1,500 pesos, y exclusivamente para BTG nos están extendiendo
reducir el periodo de cadencia de 30 días a solo 15 días, siempre y cuando la contratación sea de 30 pólizas o más en un grupo, ¿no? ¿Qué tiene de ventaja esto hoy en día? Muchos empleadores están preocupados por proteger a sus colaboradores, particularmente aquellos que son industrias esenciales y tienen a su personal trabajando, ¿no? Quieren protegerlos. Y es una forma muy buena de, en forma mensual, cubrir a los asegurados. Al final de la contingencia, los asegurados tienen el derecho de poder contratar ellos o de continuar con la cobertura pagándole a ellos, y desde un principio tienen acceso a asegurar a sus familiares a su cargo, ¿no? O si quiere alguna estructura distinta a cada uno de los asegurados o contratantes, perdón, o prospectos, con mucho gusto se puede generar. Esas son, digamos, que las dos principales alternativas que nosotros vemos para empresas desde un punto de vista de gastos médicos de cobertura importante. Existen complementos que son buenos y que nos ayudan mucho, como va a ser el caso de dos productos indemnizatorios. Por una parte tenemos el Lucero COVID de Seguros Tona, de Tona Seguros, que básicamente lo que nos cubre es hospitalización por cualquiera sea la causa, ¿okay? No solamente está asociado a un COVID, no tiene deducible de un día, de 2 días, lo que sea, y nos paga 1,500 pesos por día de hospitalización con un máximo de 30 días, es decir, hasta 45,000 pesos. Y tiene un gastos funerarios que también es indemnizatorio, es decir, se lo pagan al asegurado, más bien a sus beneficiarios, de 25,000 pesos, ¿no? Tiene un costo muy accesible de 800 pesos para grupo y 850 pesos en forma individual. Y este producto tiene muy buena aplicación si tenemos gente que es comisionista asegurada, ¿no? Porque si llegaran a tener hospitalización y son el sustento de su familia, es una forma de suplantar hasta 45,000 pesos en un mes de ese ingreso, ¿okay? También, si no es el caso, funciona muy bien para hacer frente a deducible y coaseguro que se pueda generar, ¿no? En alguna porción o proporción. La otra alternativa que hemos visto nosotros dentro de los diferentes indemnizatorios que existen para esta enfermedad en el mercado es el COVID empresarial, que lo maneja GNP. Este es más accesible, puede ser más accesible, perdón, que el Lucero COVID, teniendo tarifas que empiezan desde los 300 pesos. ¿Qué cubre y cómo funciona? Este sí cubre exclusivamente COVID durante los primeros 3 meses de la póliza. Posiblemente tiene algunas enfermedades graves cubiertas. Y paga de un solo un indemnizatorio de 10 a 50,000 pesos, teniendo por lo menos una hospitalización superior a 48 horas. También cuenta con un seguro de vida que va de 10 a 100,000 pesos y tiene una doble indemnización en caso de que la muerte sea consecuencia de un COVID, ¿no? Hasta aquí estos son básicamente los 4 aristas que estamos viendo nosotros como los principales pilares para dialogar con nuestros asegurados y asegurarnos o validar que tengan una buena cobertura, que tengan cómo hacerle frente, cómo proteger a sus colaboradores. Y lo que estamos viendo y lo que hemos visto nosotros en algunos pilotos que hemos corrido con este material y con algunos asegurados es que genera mucho interés, ¿no? Genera un punto de diálogo muy interesante, tanto con prospectos como con asegurados, donde realmente les estamos agregando valor al establecer una cobertura que sea apropiada para ellos. ¿Ok? Y bueno, no podríamos dejar de enaltecer que ahorita con la frecuencia de reclamaciones y con la complejidad que pueden llegar a tener estas hospitalizaciones particularmente, es gravísimo. Y es gravísimo lo que se puede generar desde no encontrar una cama, ¿no? Si tienen que acceder a un nivel hospitalero más alto y no coordinamos con la aseguradora, el eliminar el tope del coaseguro e irnos de un coaseguro normal del 10 a un 20, pueden ser 300,000 pesos o más lo que tenga que pagar el asegurado de puro coaseguro. Entonces, es muy importante ahorita desquitar el beneficio del doctor BTG, muy importante sacarle provecho a este grandísimo beneficio. Diario está el equipo del doctor Cravioto en contacto con las aseguradoras, igual que el doctor Medina, coordinando y viendo dónde hay hospitales, dónde hay camas, con diferentes convenios en los hospitales para que sea sencillo, porque no solo es que haya cama. Una vez que hay una cama disponible, los hospitales, la mayoría que están recibiendo a estos pacientes, piden un depósito entre 200 y 300,000 pesos.
Entonces, tener coordinación con la aseguradora para demostrar que hay un frente para ese dinero es fundamental para que fluya el siniestro. Hasta ahí la parte, digamos, de antes, ¿no? Ahora le voy a pasar la presentación al doctor Cravioto para que nos platique un poco su experiencia y la de su equipo en campo sobre las diferentes reclamaciones que hemos visto como unos ejemplos, y felices después de eso de tomar algunas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, Fer. A continuación, pues, les voy a ir platicando del proceso que llevamos a cabo con algunos ejemplos en la atención de este tipo de pacientes, en donde pues se pueden llegar a acercar con nosotros, pero aquí la intención de la plática es presentar el proceso de seguimiento que se lleva en un caso de COVID de forma lo más real posible. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué hacemos si tenemos síntomas de COVID? Normalmente, quien tiene síntomas de COVID, lo primero que quiere hacer es ir a hacerse la prueba o ir al hospital para ser atendido. Aquí hay un error porque es muy fácil confundir estos síntomas con muchos otros padecimientos, como cualquier otro resfriado común o alguna infección que curse con fiebre, dolor de cabeza, dolor de articulaciones, cuerpo cortado, diarrea, etc. Entonces, acudir a un hospital o a un consultorio para una atención inmediata cuando apenas comienzan los síntomas es una idea que nosotros preferimos no llevar a cabo. Más bien, lo que nosotros ofrecemos es iniciar un protocolo de seguimiento remoto que nosotros llevamos a cabo en el área de RIGMA BTG de campo mediante un cuestionario médico, clínico dirigido para atender esta parte de COVID. Y este cuestionario arroja un puntaje, porque cada pregunta tiene un valor. La suma total de estas preguntas nos arroja una cifra y dependiendo de esa cifra es lo que nosotros vamos a decidir en cuanto a una actuación oportuna. Y esto puede resultar en pues, cualquier otro padecimiento, un probable COVID o efectivamente un caso confirmado de COVID. Pero inclusive, aunque se confirme la enfermedad, debemos de atender la severidad de los síntomas, que pueden ir desde asintomático o con síntomas leves hasta ya síntomas mucho más fuertes, que nosotros vamos a determinar por medio de una consulta médica con especialistas, neumólogos, infectólogos, que pueden atender perfectamente bien este padecimiento por medio de una consulta. Previamente, nosotros recomendamos que se tomen una radiografía de tórax para que puedan llegar con más datos y más información con el doctor especialista y él pueda determinar mejor el padecimiento y la forma en la que vamos a actuar. Que aquí hay dos opciones. Mandar a casa al paciente para que esté aislado y con tratamiento sintomático, o el segundo caso, que es el caso más grave, en el que vamos a ir avanzando en el supuesto, y pues que requiera una hospitalización. Ahora, requiero una hospitalización, es urgente, ¿qué hacemos? Lo primero que se nos ocurre pues, es ir al hospital más cercano, pero sin saber si acepta pacientes COVID o no,
o si hay disponibilidad de camas o no, o peor aún, si hay ventiladores disponibles, etcétera. Entonces, lo que hacemos en Rigma BTG es hacer un cruce de información médica y administrativa para poder determinar mejor y canalizar mejor al paciente a un lugar de atención oportuna. Para esto, nosotros, en conjunto con el área de análisis y predictamen, revisamos la póliza, revisamos el nivel hospitalario contratado, revisamos la ubicación geográfica en donde se encuentra el paciente, que la póliza esté activa, vigente, revisamos el certificado, que tenga el periodo de espera adecuado, deducible, coaseguro, evitar penalizaciones a toda costa, porque estas penalizaciones pueden ser de una suma muy elevada. Entonces, además de todo lo anterior, también revisamos con los hospitales en conjunto con las aseguradoras un listado, una base de datos actualizada día con día con la disponibilidad de camas, pero además disponibilidad de área COVID en los hospitales, que son pisos aislados especialmente para atender los casos de COVID desde leves, moderados a severos, en piso, en terapia intermedia y en terapia intensiva, con uso de ventiladores. Aquí hay mucha comunicación entre la aseguradora y el hospital y se pueden llegar a presentar aquí muchísimos problemas, como bien decía Fernando, desde que el hospital, por política interna, solicite depósitos extremadamente elevados, que difícilmente se pueda contar con ellos de manera inmediata, hasta temas de autorizaciones de la aseguradora para tener una carta cobertura. Aquí hago una pausa para poner un ejemplo en el que justo se pone en contacto con nosotros un paciente, un asegurado de una empresa colectiva, mencionándonos que ya lleva ciertos días con una sintomatología confusa, que no logra determinar y que se ha decidido esperar para ver cómo evoluciona. Aquí es bien importante no dejar pasar ni un día, porque puede ser la diferencia entre un caso grave o leve. Entonces esta persona ya llevaba unos 7 días esperando a ver cómo evolucionaba y no mejoraba, al contrario, empeoraba, ya con falta de aire, dificultad para respirar. Entonces lo canalizamos, le solicitamos una radiografía del tórax, inmediatamente lo canalizamos a una consulta médica y el médico especialista, un neumólogo, determinó que requería hospitalización urgente. Entonces empezamos a hacer la búsqueda de hospitales. Llegamos a un hospital que no quedaba tan cerca, pero nos dieron disponibilidad tanto de cama en piso como de área COVID y disponibilidad de ventiladores. Entonces lo admitieron, pero empezaron a solicitar depósitos algo elevados. Entonces, por haber tenido esa revisión previa con el especialista en consultorio, él nos dio un resumen clínico en donde estipula que tiene sospecha de COVID y tiene datos tanto clínicos como radiológicos que ameritan una hospitalización de urgencia. Entonces, con esa información, a nosotros nos da muchas herramientas para poder llegar con la aseguradora y pedirle que nos ayude a autorizar una carta y evitar este depósito. Entonces, tuvimos un diálogo muy fluido entre hospital, aseguradora y nosotros. De esta manera, se le dio atención oportuna
sin ningún freno y, bueno, pues pasó a hospitalización, a un caso que fue, pues, grave, ¿no? ¿Qué hago si mi familiar está hospitalizado? Bueno, pues aquí vamos a ver que el intercambio de comunicación y de información en cuanto al estado clínico del paciente se va a ver sumamente obstruido por el tema de aislamiento y de poco acceso al hospital. Entonces, la idea de Rigma BTG es tener una comunicación plena con el médico tratante para evitar pérdida de información o que haya información no fidedigna y que se haga un teléfono descompuesto. Y esto pues genera mucha preocupación a los pacientes. También administrativamente, el hospital constantemente está enviando toda esta información clínica y de estados de cuenta, etcétera, a la aseguradora. Entonces, nosotros también nos mantenemos en contacto pleno con ambas partes para que todo esté en orden, ¿no? Justo por el aislamiento total, al familiar le es imposible ver a su paciente. Entonces, esto hay que tenerlo bien en cuenta porque pues muchas personas creen que pueden ir a ver a su familiar, pero pues no es así. Bueno, el estado de salud actual es el que nosotros vamos compartiendo día con día conforme se vaya generando nueva información referente a la evolución del paciente. Y lo vamos actualizando diario, día con día, sea mínimo el avance o la evolución que exista, tanto favorable como no favorable, lo vamos actualizando. Un punto muy importante, crucial en la parte de atención es, ya dieron de alta a mi familiar, ¿qué hago? Bueno, pues nosotros tenemos protocolos y procesos ya muy bien establecidos en donde a través de una comunicación entre hospital y aseguradora gestionamos esta alta para verificar que se lleve a cabo en tiempo y forma y vigilar que, por ejemplo, todos los insumos generados en el hospital correspondan a la atención brindada. También, de parte de la aseguradora, verificamos que todo lo solicitado por el hospital para que se genere el alta al 100%, pues se ha brindado. Ahora, clínicamente, el médico tratante puede llegar a solicitar servicios o insumos a casa para la recuperación y el seguimiento. Es decir, puede solicitar tanto estudios como oxígeno, que es muy frecuente, o ambulancia. Simplemente, después de haber estado en postración un paciente con 2 semanas que tenga de postración es suficiente para estar sumamente debilitado, y no poder tener un traslado pues tranquilo. Entonces, a veces es necesario que el traslado sea del hospital a casa y nosotros gestionamos que la ambulancia sea autorizada por la aseguradora, incluso equipos de oxígeno, equipos de enfermería, siempre que esté justificado, equipos hasta de rehabilitación física, por la misma atrofia muscular o ausencia de uso de las
articulaciones, se requiere cierta rehabilitación física. Entonces nosotros nos encargamos de llevar a cabo todas estas gestiones para que el familiar no tenga ningún problema tanto en coordinarlo como en que sea autorizado y sobre todo por pago directo, evitar el reembolso. Y finalmente, números redondos, ejemplificar cuánto cuesta tener COVID, desde asintomático, pasando por leve, moderado o severo. El asintomático, pues simplemente ni se va a dar cuenta, probablemente, y no tenga ningún gasto que hacer. Leve, pues puede ir desde unos cuantos estudios, simplemente la prueba de COVID puede llegar a costar desde 2,500 pesos hasta 4,000 pesos, más una radiografía de tórax, más la consulta, etcétera, pues más de 5,000 pesos. Un caso moderado donde requiere hospitalización, si está una semana en piso, con oxígeno suplementario, antibióticos vía intravenosa, menor cosa, puede ir por más de 150,000 pesos. Y un caso severo donde esté en terapia intensiva, donde requiera ventilador, donde esté pues con varias pruebas vigilando constantemente, pues va a, como bien decía Fernando, va a generar insumos hasta por más de 1,5 millones de pesos. Entonces, en conclusión, lo que nosotros les queremos transmitir es lo siguiente, y es que se pongan en contacto con nosotros para atender cualquier duda, cualquier inquietud, si quieren, si tienen síntomas, si sienten y no están tan seguros, es ponerse en contacto con nosotros y nosotros aplicamos este seguimiento remoto, aplicamos este cuestionario y damos nuestras recomendaciones para una atención oportuna. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda. Muchas gracias, Doc. Muy rápido, enaltecer la labor del doctor Medina y todo su equipo, del doctor Cravioto y todo su equipo de ambos, tanto en campo como de escritorio, llamémoslo, es una diferencia fundamental en la solución que podemos generar, en el servicio que podemos extender a nuestros asegurados. Recordarles que toda póliza de gastos médicos que esté bajo el paraguas de BTG cuenta con este servicio, con este apoyo. Normalmente es un acompañamiento que se hace, como bien dice el título del doctor Cravioto, en el campo. Ahorita por la contingencia los hospitales le han pedido al doctor Cravioto que se haga en forma remota, lo cual respetamos y apoyamos. Muy importante, acérquense a sus comerciales, a todo el equipo comercial que los atienda, para darse de alta si no están en Tona, si no están dados de alta en Sura. Si tienen alguna duda sobre alguno de los productos que estamos platicando, ahorita tomaremos algunas, pero seguramente no nos da tiempo de atender todas las preguntas. Y les vamos a hacer llegar a todos los que se inscribieron a esta plática un paquete de información que va a tener las descripciones de los diferentes productos, de Alas Azules, de Lucero COVID y del de GNP. Y también les vamos a hacer llegar un flyer donde escribimos básicamente lo que estamos platicando aquí, para que lo puedan contactar con sus prospectos, sus asegurados, que puedan platicar con ellos. Eso, tener la plática, no significa que les vamos a vender un seguro, significa que los estamos asesorando en cómo hacerle frente a esta inminente pandemia. Yo uso una analogía que me gusta mucho. Si en el 2017, en septiembre, con el terremoto,
hubiéramos sabido que iba a temblar o que tiembla y tarda días en llegar el temblor a la Ciudad de México, nuestra labor como agentes era decirle a todas las personas que conocemos y por lo menos a nuestros asegurados que aseguren sus inmuebles. No significa que se va a caer su casa, significa que si llegara a pasar algo crítico, catastrófico, estamos cubiertos. En este caso la pandemia funciona así. Ahí está, se está propagando, se están saturando los hospitales y puede llegar a ser un siniestro de altísimo costo, o la alternativa es salud pública, que también se va a empezar a saturar, si no es que ya está saturada, y la estadística lo que nos dice es, teniendo un seguro y teniendo acceso a medicina privada, tenemos una mayor probabilidad de supervivencia. Muchas gracias, Manuel. No es así. Eso lo que significa es que el IMSS, al decir que es una enfermedad de trabajo, todos los colaboradores que estén bajo nuestra nómina o bajo la nómina de nuestros prospectos y asegurados están expuestos a que si alguno de los colaboradores acuden al IMSS para ser tratados por COVID, se genera un registro de siniestralidad. Y en la renovación de la prima de riesgo, de la cuota de riesgo, lo que esperamos, lo que es previsible que suceda es que se incremente hasta en un medio punto porcentual. Ese medio punto porcentual se aplica sobre todo el salario integrado de todo el año de toda la nómina de la empresa, ¿no? No es que nosotros como patrones tenemos legalmente que cubrirlo, pero sí nosotros legalmente como patrones tenemos que cubrir el IMSS y la cuota de riesgo se incrementaría y tendríamos que cubrir esa cuota. Ahí está el impacto económico. Tratar mediante el equipo del doctor Cravioto, del equipo RIGMA, de direccionar la atención hacia una póliza privada siempre va a ser ideal y es un punto muy relevante muchas veces. Si tenemos una póliza de gastos médicos mayores, pero esta tiene un deducible que puede ser alto para cierto estrato de la población asegurada, digamos unos 12,000, 15,000 pesos, mucha gente no los tiene. Y por no tener ese dinero y más el complemento del coaseguro, van a buscar ir a la salud pública y eso puede generar un costo incremental a nuestros asegurados. Y ya vimos que tiene un tema también la tasa de mortandad. Entonces, lo mejor que podemos hacer en casos como este es recomendar a nuestros clientes y asegurados que contraten algunos de los indemnizatorios para que busquemos la forma de garantizar que no tengan que desembolsar 50,000 pesos, 60,000 pesos uno de nuestros colaboradores y que no vayan a la salud pública. Si tenemos acceso a salud privada, también no busquemos saturar la salud pública. Ok, bueno, pues los datos clínicos creo que se han comentado en diferentes foros, en diferentes medios, y es lo que ya todos sabemos: tos seca, dificultad para respirar, fiebre, dolor de cabeza, dolor cuerpo cortado, dolor de músculos, articulaciones, diarrea. Eh, son signos y síntomas que nos pueden orientar un poco. Lo que nosotros hacemos es aplicar este cuestionario para pues, poder detectar oportunamente un caso o un posible caso de COVID y canalizarlo a una consulta ya mucho más especializada, de manera presencial con un neumólogo. Y antes de acudir a esta consulta, les recomendamos una radiografía de tórax, que pues, va a dar la imagen del tórax actualmente. Y pues si tiene la enfermedad, muy probablemente se alcance a ver la afección en pulmones, en esta imagen de la radiografía. Es lo más ágil que nosotros hemos descubierto que podemos hacer para una detección oportuna. Algo más no hemos visto que genere una atención en tiempo. Como les comenté, gente que quiere hacerse la prueba, ir al laboratorio, ir al hospital, se exponen a contraer la enfermedad, a contraer el virus, y quizás no lo tengan. Entonces, al momento de hacerse esta prueba o de acudir al hospital, puedan contagiarse
y van a entrar en el periodo de incubación. Entonces esa prueba va a salir negativa, pero pues ya se van a su casa ya con el virus y pues, pueden estar contagiando a más personas. Si eres sujeto a la contratación de un seguro de gastos médicos, solo que en ese momento cualquier síntoma o padecimiento asociado estaría excluido como preexistente, salvo que se demuestre la continuidad de cobertura y que se haya dado aviso en una solicitud a la aseguradora. En caso de una póliza individual, en caso de una grupal, estaría difícil que fuera así porque el tiempo de reacción del virus está siendo muy rápido. Si es un caso crítico, estamos viendo que se vuelven críticos mucho, muy rápido. Solamente en esos casos tendríamos que validarlo con las aseguradoras. Pero sí, en lo general es un padecimiento preexistente para la aseguradora, más podríamos contar con un seguro que cubra otros padecimientos y accidentes. Hay que pasar por el proceso de suscripción, hablando de un gastos médicos individuales, y en una póliza de grupo sí, simple y sencillamente se van a considerar como preexistentes. El COVID es un virus que no está asociado a ese padecimiento. Claramente es un factor de riesgo adicional, pero en las pólizas de grupo no hacemos esas distinciones, salvo que sean grupos chiquitos en algunos grupos nuevos. A grosso modo, no, salvo que sea una póliza de grupo. No como parte del protocolo de estudios prequirúrgicos. Sin embargo, si la prueba sale positiva, se le abre un siniestro para COVID y todos los gastos que se generen relacionados a COVID pueden ser cubiertos. Y solo complementar, particularmente en el caso de Zurich, para las pólizas de grupo, nos dan la opción ahorita en la contingencia de cubrir el costo del estudio en caso de que este resulte positivo, sin afectar o esperar a que se rebase el deducible. Se pueden contratar pólizas individuales, lo usamos como término indistinto. Se pueden asegurar, son pólizas realmente familiares, que puede ser desde una persona hasta el número de miembros indistintos, siempre y cuando estén constituidos por contratante, cónyuge e hijos menores, depende de la política de cada aseguradora, pero por lo general de 25 años y que no estén casados. Pero sí se puede contratar una póliza familiar en ese sentido sin ninguna bronca. Pues nada, darle las gracias a todos. Somos muy conscientes de que en estos momentos de COVID ya estamos saturados probablemente de este tipo de pláticas. Sí queríamos compartir un poco lo que estamos viendo y lo que estamos proponiendo como una asesoría puntual de seguros para sus prospectos y sus asegurados, para tener estos diálogos con ellos. Y no queremos abusar esa confianza, no queremos abusar de su tiempo, entonces vamos a tratar de cortarlo justo exacto a los 50 minutos. Dudas distintas que hayan llegado, con mucho gusto se las haremos llegar sus respuestas. Esta plática la estamos grabando, entonces en breve los podremos comunicar dónde pueden verla, si quieren compartirla, si quieren volverla a ver, si quieren usarla como referencia. Y reiterarles que les vamos a hacer llegar un paquete de información con las diferentes prescripciones de los productos que platicamos. Y de la misma forma, los dos flyers, el de atención de RICMA, el flyer de esta plática, y seguimos en contacto. Cualquier duda que tengan pueden canalizarla a través de su responsable comercial. Muchísimas gracias por todo. Doctor, muchísimas gracias. Dani, muchísimas gracias. Que tengan un muy buen día.